El versículo de memoria dice, Dios, el Señor, me dio lengua de sabios para saber hablar palabras de aliento alcanzado. Mañana tras mañana me despierta el oído para que oiga como los sabios. Isaías 54. En este texto, Jesús, el siervo de Jehová, confirma su dedicación a la tarea que tiene por delante. Dios le ha dado lengua de sabios, o mejor traducido como lenguas de discípulo, en otras versiones de la Biblia. Él viene como maestro de los hombres, pero al mismo tiempo es instruido por el Padre. Era guiado por la voluntad del Padre tal como le era manifestada día tras día. El Mesías vendría al mundo como la palabra viviente y su misión constante era la de consolar e instruir a los que estuvieran cansados del pecado. Me abrió mi oído para que oiga como los sabios. El oído de Cristo estaba siempre dispuesto a escuchar lo que el Padre le ordenaba y siempre estuvo dispuesto a hacer la voluntad del Padre. El objetivo de esta lección es compartir la esperanza acerca de Jesucristo con todas las naciones. El primer punto que vamos a tratar es por testimonio. Mateo 28, 18 al 20. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este texto es llamado la Gran Comisión. En las últimas horas de la noche, cuando estaba por amanecer el día domingo, María Magdalena y las otras mujeres se dirigieron a la tumba de Jesús y al llegar encontraron que la piedra había sido quitada y que Jesús no estaba en la tumba. Desconcertadas, se apresuraron a referírselo a los discípulos, diciéndoles además que en el sepulcro vacío encontraron a un ángel sentado en la losa de piedra donde Jesús había estado. También Pedro y Juan fueron al sepulcro para verificar esto. Después de la resurrección, Jesús se apareció a sus seguidores más allegados. Primero a Pedro, segundo a los 2 discípulos de Emaús, tercero a los 10 discípulos reunidos en el aposento alto después del regreso de los 2 discípulos que iban a Emaús. Cuarto a los 11, estando Tomás presente en el aposento alto una semana más tarde. Quinto, poco después del fin de la semana de la Pascua en Galilea. Sexto, después apareció a unas 500 personas en un monte en Galilea y finalmente Jesús estuvo con los 11 en Jerusalén el jueves 25 del mes de Ishi y los llevó al monte de los Olivos, cerca de Betania, y desde allí ascendió al cielo. Fue entonces cuando pronunció las palabras de Mateo 28, 18 al 20, conocidas como la Gran Comisión. Toda potestad me es dada. Aquí se refiere Jesús a toda autoridad. Durante su ministerio terrenal, Jesús había ejercido autoridad, como lo dice Mateo 7, 29 y 21, 23.
pero había limitado voluntariamente su autoridad. Ahora Jesús poseía una vez más la autoridad que había tenido antes de venir a esta tierra para revestirse de las limitaciones de la humanidad. Filipenses 2, 6 al 8. El sacrificio en favor del hombre que se había completado, Jesús ya había iniciado su obra de mediación, deseado de toda la gente, 758. Por tanto, id. Esta es la carta magna de la Iglesia cristiana. En la orden id, Cristo incluyó a todos los creyentes hasta el mismo fin del mundo, deseado de todas las gentes, 764. Los discípulos habían aprendido en la escuela de Cristo. Ahora, como apóstoles, fueron enviados a enseñar a otros. Ellos fueron sus discípulos o alumnos y le ayudaron en su obra. Ahora fueron enviados como apóstoles. Un apóstol es literalmente uno que es enviado. Haced discípulos. Debían hacer discípulos entre los judíos y los gentiles en todas las naciones. Esta comisión es la razón básica del trabajo misionero de la Iglesia. El cristianismo fue la primera religión que asumió un carácter verdaderamente internacional. Elimina las fronteras nacionales y los habitantes de todas las naciones se convierten en miembros de una gran hermandad en la cual no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. El cristianismo destruye las barreras de raza, de nacionalidad, de sociedad, de nivel económico y de costumbres sociales. El segundo punto es sin fuerza, pero con poder. Mateo 9:36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Recorría Jesús las aldeas y pueblos de Galilea en su segundo viaje por esta región. En vista de que había unas 200 aldeas en Galilea, habría resultado difícil, si no imposible, que Jesús pasara por cada una de ellas en su breve ministerio de poco más de un año allí. Esta expresión, por tanto, es una hipérbole, o sea, es una expresión agrandada. Su tarea era enseñar en las sinagogas el Evangelio del Reino y curar a todos los enfermos. Al ver a las multitudes en el tercer viaje por Galilea que se realizó en los últimos meses del año 29 y los primeros meses del año 30, Jesús envió a los discípulos de dos en dos y él salió acompañado por muchos otros discípulos al punto que esta gira significó una importante extensión del ministerio de Cristo. Al ver a las multitudes, él tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, fatigadas, vejadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. La gente estaba tan decaída y se sentía tan abandonada que ya no realizaban ningún esfuerzo para mejorar su condición religiosa. Les parecía que ya no había esperanza.
Los encargados de la grey en el tiempo de Jesús no eran más que asalariados. Y cuando vino el buen pastor, encontró que sus ovejas estaban abatidas y dispersas. Fue el amor y la compasión de Jesús hacia la humanidad lo que impulsó su labor. Hoy también multitudes que avanzan por la vida sin esperanza no tienen en quién confiar y no conocen a Dios. Sin embargo, cuando compartimos con ellos la verdad bíblica, no debemos tratar de forzarlos, porque la coerción es contraria al carácter de Dios. Jesús nunca obligó a nadie a seguirlo, pero nunca nos abandona. Debemos compartir la verdad en un mundo que odia la verdad. Jeremías 27 al 9 dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Este profundo lamento de Jeremías probablemente era una reacción a causa de la angustiosa noche que el profeta pasó en el cepo, versículos 2 y 3 de Jeremías 20. Su quebrantado estado de ánimo le indujo a pensar que su obra era un fracaso. Insinúa que el Señor ha empleado su poder para obligarlo a emprender una misión que él rehuía y había en mi corazón un fuego ardiente, dice Jeremías. Ese fuego ardiente era la orden divina de que Jeremías fuera su mensajero, misión que no podía dejar de cumplir y no fue capaz de soportarlo. Sin embargo, a pesar de su preocupación y persistencia, dijo que no cedería ante la desesperación, porque Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Jeremías 20:11. Vivimos en un mundo que odia la verdad, pero eso no debe impedirnos compartirla de manera reflexiva y amorosa. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos salgáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria y honra hasta el día de la eternidad. Segunda de Pedro 3, 17 y 18. El tercer punto es consejos para compartir a Jesús. El consejo más importante de Pedro para compartir a Jesús es: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante
todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro 3:15. Debemos poder dar razón de lo que creemos y esperamos. La verdad puede ser rechazada si es comunicada con altivez o en forma polémica. Debemos hacerlo con reverencia, es decir, con temor de Dios y en forma inteligente y persuasiva. La verdad es razonable y no tiene por qué temer frente a la oposición. Además, debemos demostrar amabilidad, genuino interés en las personas. Esto se llama el evangelismo de la amistad. Orar por ellas para que el Espíritu Santo obre en el corazón de estas personas. Nuestra experiencia personal con Dios puede ser muy persuasiva. Ora por esa persona y sus necesidades específicas. No te precipites, pero tampoco te retrases. El cuarto punto, un hijo errante. Oseas vivió en el periodo más tenebroso de la historia de Israel, precisamente antes que la nación fuera llevada al cautiverio por Asiria. En los días de Jeroboam II, Israel prosperó materialmente y progresó más que en cualquier otro tiempo después de los reinados de David y Salomón. Sin embargo, la decadencia moral y la declinación espiritual del pueblo eran alarmantes. Hubo reyes que ascendían al trono después de matar a sus predecesores y a su vez ellos también fueron asesinados por los que pretendían seguirlos. Era una anarquía vergonzosa. Había prosperidad, el culto idolátrico había llegado a ser muy popular. Adoraban al becerro levantado por Jeroboam, y esto preparó el camino para un culto más cruento e inhumano en honor a Baal y Astarté, que era la espantosa abominación del sacrificio de niños y una desenfrenada sensualidad. Oseas 4:17 dice: Efraín es dado a ídolos, déjalo. Efraín era un nombre dado a Israel, el reino del norte, porque Efraín era la tribu principal de este reino, la más fuerte y la más poderosa. Una inicua necedad hizo que Efraín se entregara a la idolatría, y su caída fue tan profunda que no se les dio ninguna promesa de restauración completa. Los que se niegan persistentemente a aceptar los ofrecimientos de misericordia son abandonados para que cosechen los frutos de su propia elección. En Oseas 7 también se refiere que Dios procuraba curar a Israel mediante reproches proféticos. Sin embargo, la enfermedad moral y la espiritualidad de Israel había sido tan obstinada y difícil que superó al remedio, que pareció agravar la enfermedad y revelar su malignidad. Pandillas de bandoleros asolaban los caminos, asaltando a los viajeros. Tan absorto estaba Israel en sus crímenes y transgresiones que no escuchaba más el silbo apacible y delicado de la conciencia. No recordaba que algún día tendría que
presentarse ante el tribunal de Dios. El mal se había difundido por todas las capas sociales. El proceder del rey y de los príncipes era degradante, se complacían en la maldad. Proverbios 29:12 dice, como el rey, así es el pueblo. También se interpreta este texto como que alegran al rey. Podría referirse a que ciertos grupos que emborrachaban al rey para terminar con él y su familia. La frecuencia de los asesinatos de los reyes de Israel era preocupante. El adulterio, los apetitos, las pasiones eran como la masa que se coloca en el horno que representa al corazón y el fuego dentro del horno representa los deseos no santificados, los apetitos, las pasiones del hombre y la masa que se coloca dentro de ese horno representa los planes de los complotadores. El panadero enciende el fuego en el horno y lo deja así hasta que continúe ardiendo sin atizarlo hasta que la masa haya leudado por completo. Así sucedió en el caso de Israel. Dios le dio tiempo para que obrara la levadura de impiedad. El panadero duerme mientras la masa se está leudando, es decir, mientras se elabora el proyecto diabólico. Cuando todo está listo, o sea, a la mañana, el panadero atiza el fuego. El horno se calienta lo suficiente y comienza la cocción, o sea, se cumple el mal propósito. El panadero podría representar al caudillo del complot. O sea, 7:7 dice, todos ellos arden como un horno. Esto denota la intensidad de su pasión y el fiero y terrible poder de destrucción. Los reyes de Israel habían influido sobre el pueblo para mal, hasta que todos, reyes y súbditos, cayeran en las llamas de una destrucción común, incluyendo a jueces, magistrados y otros funcionarios y sus reyes. En un lapso de 20 años de la historia de Israel, 4 de 5 reyes fueron muertos. De los 20 reyes de Israel, solo 9 murieron de causas naturales, mientras que los 11 restantes fueron asesinados por sus sucesores en el trono violenta y misteriosamente. Una de las principales razones de la apostasía de Israel fue que se mezcló con los paganos y se unió en matrimonio con ellos. Efraín fue torta no volteada, dice también Jeremías. Se refiere a un pan delgado y redondo que se cocinaba rápidamente, semejante a una tortilla o panqueque. Debía voltearse con rapidez, si no se quemaba por un lado y quedaba húmedo por el otro. Esta es una gráfica descripción de la inconsecuencia y las inconstancias espirituales. Israel, que debía ser una nación santa para él, estaba entregado a las idolatrías de los paganos. Esta mezcla con los paganos devoraron las fuerzas de Efraín. Siria humilló y redujo al ejército israelita a un número insignificante. Manahem, rey de Israel,
tuvo que pagar tributo a Asiria. Finalmente, el reino cayó con la caída de Samaria. Segunda de Reyes 17, 5 al 18. Israel no discernía que esa decadencia se debía a su apostasía. También Israel se destacó por su contumacia al no buscar la ayuda del Señor. Por el contrario, hicieron alianzas con naciones extranjeras. Es comparado en Oseas 7:11 con una paloma incauta. Se tenía entendido que la paloma era una ave sencilla que es fácilmente engañada. La completa ingenuidad con que una paloma vuela mientras es atrapada por la red de un cazador sin advertirla ni observarla es una ilustración gráfica de la necedad de Efraín. Israel pidió la ayuda de Egipto y de Asiria, sin comprender que estaba estimulando la codicia de esas potencias imperialistas que querían dominar a Palestina. Así Israel perdió su independencia y su soberanía. Jeremías 31:5 dice, así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Raquel, la abuela de Efraín, lloró metafóricamente porque había abandonado su relación con el Señor. El Señor la consuela con estas palabras: reprime tu voz del llanto y tus ojos de las lágrimas, porque recompensa hay para tu trabajo, dice el Señor, y volverán de la tierra del enemigo. Esta respuesta se refiere primero al retorno de los desterrados por el cautiverio y segundo al tiempo cuando la restauración será permanente cuando Jesús vuelva por segunda vez. En lugar de llorar por su hijo descarriado, se dice a Raquel que tenga esperanza. Jeremías 31, 18 y 19 agrega, he oído que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Aquí Jeremías anticipa el tiempo en el que se arrepentirán al menos algunos de los desterrados. Como un animal no domado se resiste en vano al yugo, de la misma manera Israel había aprendido mediante su triste experiencia que al oponerse a la voluntad de Dios habían dado coces contra el aguijón. Esta historia nos enseña que siempre hay esperanza, como la hubo para Efraín, porque Dios no se da por vencido. Su compasión nunca falla. En Jeremías 31:20 dice, Dios, ¿no es Efraín hijo precioso para mí, niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Ciertamente tendré de él misericordia. Podremos sentir gran dolor, frustración, incluso hablamos negativamente de un hijo alejado de Dios. Pero Dios no se olvida de ellos. Son objetos de su más tierna compasión y anhelo. Desea fervientemente que vuelvan a Él y tiene por ellos gran misericordia.
El quinto punto es recuperados. ¿Cómo recuperar una relación estable con Dios? Veamos Zacarías 10. Él afirma que el pueblo de Dios debe buscar las bendiciones prometidas en el Señor y no en los ídolos. Zacarías 10:2. Dios sería el dador de las lluvias tempranas y tardías copiosas, símbolo del cuidado y favor de Dios, de sus bendiciones temporales y espirituales. La lluvia tardía también describe el derramamiento especial del Espíritu Santo en los últimos tiempos, la cual prepara a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Saber relacionarse e interactuar con un ser querido que se ha alejado del Señor es, de hecho, un desafío. Muchas veces los padres se sienten frustrados e impotentes por las malas decisiones que sus hijos toman. Entrega a Dios cualquier tristeza, juicio o condena al respecto de ellos y pide a Dios que reemplace esos sentimientos por el amor que solo Él puede dar. El argumento más poderoso en favor del Evangelio es un cristiano amante y amable. En conclusión, ¿cuál es la preparación que necesitamos para compartir las buenas noticias del Evangelio? Primero, fomentar la espiritualidad y la devoción en nuestras propias vidas. Segundo, debemos orar y ser reflexivos y decididos a la hora de testificar. Tercero, se debe realizar la predicación en el nombre de Cristo como su, digamos así, su autor, su divino, su divisa distintiva, su vínculo de unión, la autoridad y la fuente de su éxito. Orar por la asistencia del Espíritu Santo. Ese es el cuarto punto. Quinto, debemos estar debajo de la ley del servicio. El que quisiere ser grande entre vosotros será su siervo. Sexto, nunca dar una nota vacilante o incierta a la predicación. Séptimo, evitar la depresión ante el fracaso. Octavo, distribuir publicaciones y libros cristianos. 9, evitar discusiones y polémicas. Y finalmente, décimo, permanecer en unidad y en el amor fraternal.